Quisiera que meditáramos en esta noche en un concepto de la llenura del Espíritu. Un concepto que yo creo que todos necesitamos comprender y todos necesitamos discernir. Quisiera que comenzáramos en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Y dice el versículo 4: Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Yo quiero que lea la siguiente frase. Quiero invitarle a que pudiera usted depender más de su Biblia que de las pantallas. Las pantallas fallan, la Biblia no falla. Dios mismo, ¿qué dice ahí? Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5: Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo que nos está diciendo el profeta Isaías en esta escritura es que en algún momento tú y yo tenemos que esforzarnos, diga conmigo esforzarme, y cobrar ánimo, porque viene un de repente del Espíritu Santo. Y habla un derramar del Espíritu Santo que va a traer una restauración. Y habla que los ojos de los ciegos serán abiertos, que los oídos de los sordos serán abiertos también, que el cojo saltará, pero habla de que la lengua de los mudos será soltada. Ahora, hay una relación muy interesante en la Biblia. Cada vez que Dios desciende, hay un mover del Espíritu Santo en el habla. Es decir, que cuando el Espíritu Santo desciende sobre algún lugar, sí pasa que los ciegos ven, sí pasa que los sordos oyen, sí pasa que el cojo salta, pero todo esto es a raíz de que alguien habló. Y en la Biblia vamos a ir viendo cómo en el Nuevo Testamento, en especial en el libro de Hechos, hay una relación entre un derramar del Espíritu Santo y una activación en las palabras. Porque es cierto, hemos experimentado llenuras. El miércoles pasado tuvimos una reunión increíble. El domingo tuvimos una reunión increíble. Y hoy podríamos tener una reunión increíble. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos tener tantas reuniones increíbles? Está bien amar su presencia, pero a veces lo que no encaja en el patrón bíblico es lo que sucede después de que su presencia viene. Hechos capítulo 2, un pasaje muy conocido. Hechos capítulo 2, verso 4. Nos habla del de repente del Espíritu Santo y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la primera evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo? Comenzaron a hablar ¿qué? En otras lenguas. Es decir, que cuando viene el Espíritu Santo, la lengua que se suelta, la primera lengua, es para que tú te comuniques directamente con el cielo, a través de un lenguaje espiritual que a la mente no le es entendido, pero que provoca que nuestro espíritu se edifique. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 14 que el que ora en lenguas a Dios habla.
que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Y algo que sucedió en el libro de Hechos es que mientras ellos están hablando en lenguas, mire lo que dice el versículo, el siguiente versículo: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque les oían cada uno hablar en su propia lengua. ¿Sí? Y dice aquí, y estos atónitos y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es posible pues que les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, escuche bien. Cuando el hombre quiso llegar al cielo, Dios confundió sus lenguas en la Torre de Babel. Pero cuando el cielo quiso llegar al hombre, Dios dio nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque hay una señal que cuando el cielo visita la tierra, algo se tiene que desatar en la lengua de aquellos a los que está visitando. Y lo primero que viene es un empoderamiento. Diga conmigo: un empoderamiento. Es decir, este hablar en lenguas debe de desatar un fervor, un deseo, una pasión, ¿sí? Un anhelo por las cosas de Dios, por las cosas del cielo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, la primera evidencia que tú vas a tener es esta: que vas a hablar en nuevas lenguas. ¿Cuál es el problema que yo encuentro en esto? Que muchos han creído que esta es la evidencia definitiva y final. No, es la evidencia inicial. En el libro de los Hechos vemos en cada intervención del Espíritu Santo que cada vez que Él venía, llenaba a la gente. Y la primera evidencia en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, vemos el testimonio de la iglesia de Corinto, tanto en Corinto como en Hechos capítulo 18. La evidencia era que el pueblo o la gente sobre la cual venía el Espíritu Santo comenzaba a hablar en otras lenguas. Pero era la evidencia inicial. Tú y yo necesitamos el lenguaje del cielo, porque ese lenguaje del cielo debe de hacer de ti y de mí un mensaje en la tierra. Porque si el lenguaje del cielo no hace de mí un mensaje en la tierra, entonces nada soy. ¿Qué dice la Biblia en Corintios? Si yo hablo lenguas humanas y no tengo amor, nada soy. Que las lenguas sí sirven. Si yo profetizo y no tengo amor, ahora no dice que las lenguas no sean nada, no dice que la profecía no sea nada, no dice que los dones no sean nada, dice que yo no soy nada. No demerita el apóstol Pablo en Corintios los dones, la profecía, demerita el corazón sin amor. Demerita aquel que ha recibido tantas llenuras y que quiere más, pero que no ha hablado lo que Dios ha hecho en su vida, que no ha logrado transmitir a otros el mensaje de la cruz. Mire cómo los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. ¿Qué hizo Pedro? Les habló. Ya no les habló en lenguas. Ahora, Pedro era un hombre tan ungido que cuando Pedro venía sobre la gente, él ponía nada más la mano. Yo quisiera esa unción, ¿verdad? Señor, que nada más ponga la mano y la gente porque uno tiene que llevarlos al arrepentimiento y mira que eres hijo de Dios y vamos a restaurar al huérfano y la identidad, y ahora pídele al Señor el Espíritu Santo, y ahora abre tu boca, porque hay gente que quiere recibir las lenguas así. ¿Quieres hablar la lengua así? Habla. No la va a recibir. Pero Pedro llegaba y ¡pum! Se despertaba aquello. Pero escucha, aquí Pedro, el hombre que tenía en ese momento la franquicia del Espíritu Santo,
no les está hablando en lenguas, les está hablando la palabra en su propio idioma. Y mire lo que les dice el apóstol Pedro: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Diga conmigo: Pedro habló en lenguas, pero después se convirtió en un mensaje. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 4 verso 8, perdón, Hechos 4 verso 8, ustedes han leído esto, ¿verdad? Sanan a un hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, un cojo de nacimiento con 40 años en ese lugar, se levanta, esto es notorio. Los magistrados dicen: ¿cómo es posible que estén haciendo milagros en el nombre de Jesús? Estén predicando de este Jesús. Y mire lo que dice Pedro en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Escuche bien, Pedro no solamente entendía el propósito de las lenguas, no solamente entendía el propósito de los milagros, sino que lo desarrollaba. Tú puedes orar en lenguas, tú puedes ver milagros, pero si no entiendes por qué Dios te dio eso, de nada te va a servir. Más bien, de nada tú y yo vamos a servirle a Dios. Porque todo don, todo milagro, toda historia, ¿cuántos tienen una historia donde Dios ha sido fiel en su vida? Levanten la mano. La pregunta es: ¿cuántos conocen esa historia? ¿Y cuántos han venido a Jesús a causa de tu historia? ¿A cuántos les has podido hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida? Me llama la atención cómo otra vez habla aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, a veces creemos, ¿verdad?, que necesitamos como que toda una capacitación, toda una formación, toda una comprensión de las necesidades del hombre. No. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no necesitas, como dice aquí, letras. No necesitas letras. No es que me pueden servir, sí te pueden servir, pero no las necesitas. Ahora, yo estudié teología, yo estudié administración, yo estudié una especialidad también. Entonces te lo dice alguien que ha estudiado y que a final de cuentas nunca ha sido mi estudio lo que me ha llevado a hablar de Jesús, sino el poder del Espíritu Santo en mí. Amén. Porque necesitamos comprender algo, amados, que a veces ponemos etiquetas a los obstáculos, y es que no tengo letras, es que no sé hablar, como Jeremías. Y Dios, ¿qué le dice a Jeremías? No sé hablar, yo te voy a dar palabra. No digas soy un niño, no digas soy un niño. Todo lo que yo te mande, tú dirás. Y a veces tenemos muchos pretextos para no hablar, cuando lo único que necesitas es que el cielo haya tocado tu lengua. Por eso necesitamos una llenura. Y la evidencia de una llenura es que tú tienes denuedo. Mira lo que dice aquí: eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que va a certificar el mensaje en tu vida? Tu relación personal con Jesús. Lo único que certifica esas palabras que salen de tu boca es tu relación personal con Jesús. ¿Te digo por qué? Porque cada proceso, lo único que te sacó adelante no fue que tú eres, sí, yo soy soldado de Dios y yo soy Rambo, ¿verdad?, porque me dio sus batallas.
No. Fue que lo único que te sostuvo en ese momento de prueba, de duda, de tristeza, de dolor, en ese momento inoportuno en la vida, en ese momento que te generó de incertidumbre, lo único que te sostuvo es que estuviste con Jesús. Y si tú en los momentos difíciles has aprendido a estar con Jesús, es para que tú compartas de Jesús cuando los momentos no son tan difíciles. Yo siempre les he contado que un amigo quería entrar a orar al hospital del niño DIF y no podía. Y un día una araña mordió a su hijo. ¿Y dónde creen que lo llevaron? Al DIF. Y él estaba: Señor, ¿por qué? Dios le dijo: tú me pediste una oportunidad. Y estuvo 2 noches ahí, ¿sí? Y dice: todas estas 2 noches Dios me permitió hablarle a personas que necesitaban oír el mensaje de salvación. Ahora dice: yo entré y me dijeron: Señor, su hijo está bien, no creemos que pase nada, pero es necesario que por protocolo pase 2 noches aquí. Y él entendió: Dios lo guardó, Dios lo protegió, pero Dios activó un propósito en mi vida. Ahora quiero decirte algo: Dios siempre te va a guardar, Dios siempre te va a proteger, porque el propósito de su protección es que tú seas testimonio a Él. Amén. Quiero que vayamos ahora a Hechos capítulo 4, verso 29. El título de esta lectura es: los creyentes piden confianza y valor. Y miren lo que dice aquí: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿con todo qué? Denuedo, hablen tu palabra. ¿Qué es lo primero que yo necesito? Dunamis, poder del Espíritu Santo. Ese dunamis, ¿cómo se representa? Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí y yo comienzo a hablar en otras lenguas. Pero el fruto, escucha bien, el fruto del dunamis es el denuedo. Tú recibes dunamis del Espíritu, eso es lo que entra en ti, pero lo que debe de salir de ti es denuedo. Ahora, ¿qué es denuedo? ¿Cuántos de ustedes se consideran que son malos para hablar en público? Denuedo es que cuando te paras en público, ¡pah!, eres una metralleta. No porque estudiaste un curso de oratoria, sino porque el Espíritu te ha tomado. ¿Cuántos de ustedes se intimidan en el 1 a 1? No saben ni cómo abordar a una persona, ¿verdad? Y te da miedo que te rechace, te da miedo que te haga preguntas. ¿Cuántos de ustedes se intimidan un poco con el 1 a 1? ¿Sí? Nadie. Yo sí me intimido mucho con el 1 a 1, ¿sí? Pero de repente agarras a una persona y ¡pum!, te salen las palabras. Una palabra provoca el llanto, una palabra provoca que la persona empiece a creer. Eso se llama denuedo. Ahora, no hay denuedo si no hay dunamis, ¿ok? Pero si hay dunamis, debe de haber denuedo. ¿Me estoy explicando? Entonces nuestro corazón en este tiempo, amada iglesia, es llevarles, no solamente a ser una iglesia adicta a la presencia de Dios, lo cual es bueno, sino que tú y yo podamos compartir lo que Dios nos está dando. Que tú y yo no nos quedemos con el pastel, porque escucha bien, cuando hay una fiesta grande y no hay muchos invitados, la comida se echa a perder. Y yo no quiero que se nos eche a perder lo que Dios nos está dando, porque si algo frena una visitación es que no haya más invitados a la fiesta. Dicho sea de paso, en las parábolas de Jesús, uno de los momentos donde Jesús demuestra al Padre enojado es cuando los invitados no vienen a la fiesta. Entonces a mí me llama la atención y me hace comprender que si algo puede contrariar el corazón de Dios hacia nosotros, es que no haya más invitados en la mesa del rey. Ustedes pueden leer la parábola. El rey, ¿verdad?, hace un gran banquete y manda a los siervos y les dice: fórcenlos a entrar. Ahora, los siervos entendieron algo, que si ellos no forzaban a entrar a la gente, ¿con quién se iba a enojar el rey? Primero se enojó con los invitados que no quisieron venir, y ahí hace referencia al pueblo de Israel.
Pero después dice, vayan a las calles de la ciudad, vayan a las calles fuera de la ciudad, es decir, a los gentiles, y fórcenlos a entrar. Entonces ahí el llamado es a la iglesia, para que la iglesia haga que aquellos que no conocen al Señor puedan conocerle. Y vemos en esa parábola que si algo contrista el corazón del Padre, es que los siervos no respondan al llamado de traer a otros a la mesa del Rey. Por eso después del dunamis debe de venir el denuedo. Y mire que dice el versículo 30. ¿Me están siguiendo? Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, ¿cuando hubieron qué? ¿Qué sucedió? A ver, léalo. ¿Qué sucedió? El lugar en donde estaban congregados tembló. Tu oración y mi oración debe provocar un cimbrar en nuestro corazón. E inmediatamente dice todos. Ahora en Hechos 2:4, ¿cuántos fueron llenos? A ver acá, Hechos 2:4, ¿cuántos fueron llenos? Todos. ¿Y qué hablaron? En lenguas. En Hechos 4, ¿cuántos fueron llenos? ¿Y qué hicieron? A ver. En Hechos 4:31, ¿cuántos fueron llenos? ¿Y qué hicieron? Hablaron con denuedo la palabra de Dios. Nota que tan cierto es como que el Espíritu Santo nos llene y hablemos en lenguas, tan cierto es que el Espíritu Santo nos llene y hablemos de Dios a otros. Que tu corazón sienta la carga. Ahora, no se trata de sentir una carga sentimental, porque un día 2, 3 te van a decir que no y los sentimientos te van a cambiar. Un día vas a caminar todo un fraccionamiento y ni casas habitadas va a haber. A otros nos pasaba hace unos años que salíamos a evangelizar allá por Santa Matilde y corríamos todas las calles, todas las casas y sabes, no había ni gente. La primera vez que mi esposa y yo ministramos juntos fue una campaña evangelística que se hizo en el estado y ella vino como a apoyar a la iglesia donde estábamos en la alabanza. Entonces nos consiguieron, nos habla una hermana y nos dice, ¿tú fuiste, Erika, a esa campaña? ¿No? Acá en Acayuca, sí fuiste, ¿no? ¿No te acuerdas? No se descompuso nada. Entonces no fuiste, ¿no? No es cierto, Erika. Entonces nos llevaron, nos dijeron, ya tenemos un templete y el equipo de sonido y el lugar para que ustedes prediquen y toquen. No, pues ¿qué te imaginas, no? Y ahí vamos y nos llevan a una esquina en un terreno baldío donde no había camino para que pasaran carros ni gente. Y sí había un templete, había una carpa, había bocinas, pero no había nada. Y ahí estamos tocando y alabando a Dios y pasaban las vacas y les predicamos a las vacas, ¿verdad? Y pasaban los borregos y les predicábamos a los borregos y ahí le hablábamos a ver si se alcanzaba a escuchar en las casas. Pero sabes, tú dices, Señor, yo hablé palabras a la eternidad. Yo hablé palabras a la eternidad. Así comenzamos mi esposa y yo nuestro glorioso ministerio evangelista en ese entonces, predicando en un campo donde no había más que vacas, porque ni cuidador traían, iban solitas. Como que les dijeron, vayan ahí, camínenle y pásenle. Pero cuando tú tienes denuedo por hablar las maravillas de Dios, no importa quién te escuche, no importa si hay gente o no, hay un deseo en tu corazón por servir al Señor y hablar con qué, con denuedo la palabra de Dios. Ahora quiero concluir porque es importante que hablemos de Jesús. Y quiero darte 3 principios. Primeramente, el principio de vida. Hay un principio de vida que nos dice
que esto es necesario. Lucas capítulo 7, verso 15. Si puedes pasar a Brenda. Lucas capítulo 7, verso 15. Te lo voy a decir rápido. Desde el versículo 14 dice: y acercándose a Jesús tocó el féretro, y los que lo llevaban se retuvieron. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Ahora, este joven era un joven que había muerto. Era el hijo único de una viuda de una ciudad llamada Naín. Y ahí van en el sepelio, y Jesús para el sepelio y toca el féretro, y todos se detienen, y le habla al muerto y le dice: hey, te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Entonces, ¿qué? Se incorporó ¿quién? El que había muerto. Hey, tú y yo. You and me. Es el poco inglés que sé. Te lo voy a decir en argentino: tú y yo. Te lo voy a decir en brasileño: tú y yo. Estábamos, estábamos muertos, pero un día Jesús nos tocó y nos levantó. Y mira lo primero que hizo el muerto. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Primer principio de vida: tú y yo tenemos que hablar de lo que Jesús ha hecho por una sencilla razón: tenemos vida eterna. Un muerto espiritual, no, pastor, a mí esto no me gusta, eso no. Entonces quiere decir que probablemente estás muerto. La evidencia de alguien que Dios ha tocado, la evidencia de alguien que iba camino a la sepultura, porque este joven iba camino a la sepultura, ya no había más. Estaba declarado clínicamente muerto. No había solución más que Jesús se atravesara en el camino. Es más, la madre ni siquiera le pidió a Jesús que viniera. Él se atravesó. Él interrumpió el destino de muerte que había en este joven. Así como Jesús interrumpió un día el camino de muerte que tú y yo teníamos. Paró la muerte, paró el cortejo fúnebre, tocó el féretro, tocó nuestras vidas. Y dice Efesios 2:1: y Él nos dio vida, aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Y la primera evidencia de que este joven había resucitado es que habló. Así como la primera evidencia cuando el Espíritu Santo te toca es que hables en lenguas, también la evidencia de que hay vida eterna en tu corazón es que hables de Cristo. La lengua de los mudos primer principio es el principio de vida. El segundo principio es el principio de fe. Mira lo que dice Marcos capítulo 5, verso 27. Marcos capítulo 5, verso 27. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, habla de la mujer con el flujo de sangre. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Oyó. Ahora entendemos que la fe viene por, pero ¿cómo sale? Por el hablar. El apóstol Pablo dice: creí, por lo cual hablé. ¿Sabes por qué a veces no hablamos de Jesús? Porque hemos dejado de creer en Jesús. Cuando dejamos de creer que Jesús salva, dejamos de predicar salvación. Cuando dejamos de creer que Jesús sana, dejamos de hablar de los milagros que Él puede hacer. Por eso el apóstol dice: creí, por lo cual hablé. Ahora, excelente, esta mujer oyó, y oyó con fe.
Pero para que ella oyera, diga conmigo, para que ella oyera, alguien tuvo que haber hablado. Todos queremos ser de los que oyen, pero en tu caso y en mi caso, ya no somos de los que oyen. Tenemos que ser de los que hablan. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Escucha, ella oyó hablar de Jesús, principio de fe. Alguien con fe le habló de Jesús. Cuando alguien con fe habla de Jesús, hace que los que oyen tengan fe en Jesús. Tú quieres, me preguntaba alguien, ¿por qué siempre cuando hay una campaña de sanidad cuentas testimonios? Porque yo quiero ser el que hace que ellos oigan. Porque ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán si no han oído lo que Dios ha hecho? ¿Te das cuenta que cuando tu fe está en decadencia, el primer síntoma es que dejarás de compartirla? Una fe en decadencia es aquella que lo primero que sucede es que dejas de compartirla. Ahora te estoy hablando todo esto como alguien que está siendo desafiado a eso, no que lo haya alcanzado aún. Pero estos días platicando con mi esposa, ella iba a estar aquí predicando hoy. Estos días platicando con ella, Dios nos inquietó en este tema: hablar de Jesús. Primeramente por el principio de vida, porque tenemos vida. Un muerto no puede hablar de él. Segundo, por el principio de fe, porque cuando gente con fe habla de él, provoca que gente con fe se acerque a él y vea los más grandes e inusuales milagros. Tercer principio, principio de transformación. Mire lo que dice Juan capítulo 4 verso 39. Juan capítulo 4 verso 39. Habla de la mujer samaritana. Jesús le saca todos sus trapos al sol, ¿verdad? Llama a tu marido. No tengo. Bien dices, porque has tenido 5 y con el que estás no es tu marido. Ay, Señor, me parece que eres profeta. Y empiezan a hablar. Y miren lo que dice el versículo 39. Desde el versículo 34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Diga conmigo: este es el tiempo. ¿Sabe por qué a veces no vemos la cosecha? Porque estamos con los ojos así, viendo mi necesidad, viendo mi aflicción, alimentando mi dolor. Y Jesús casi como que: hey, levanten los ojos. Los que tienen nuevas fuerzas en el Señor correrán y no, caminarán y no, tendrán alas y volarán como el pollo. Hay muchos que quieren la unción del pollo, así como las águilas. Las águilas, ¿qué hacen? Mantienen su mirada alta. Y Jesús dice: hey, miren los campos. No faltan 4 meses. No es para otra temporada. No es para cuando el Papa se muera y salga el nuevo Papa y salga el anticristo y ahora sí. No. Dice el apóstol Pablo, este es el día, este es el tiempo de salvación. No es para otra temporada. No fue para otra temporada. No allá en el avivamiento de los 90s. No allá en el 2010. No, amados. Dios te ha llamado, como llamó Esther, para este tiempo. Has venido al reino para marcar una diferencia.
Estaba un niño en la orilla del mar y el mar estaba echando todas las estrellas de mar a la playa y se estaban muriendo. Y entonces llegó el niño y aventaba las estrellas del mar al agua para que volvieran a vivir. Y llegaba y agarraba otra y la aventaba para que volviera a vivir. Y llegó un adulto, de esos que motivan la fe en el juicio de Dios, ¿eh? ¿Para qué las avientas si no las vas a poder salvar a todas? Y el niño se detiene y dice: quizás no salve a todas, pero a esta sí la salvo. A esta también la salvo. A esta también la salvo. Salvo más haciendo que mirando. No somos llamados a resolver los problemas de la gente, porque realmente el único problema de la gente es uno: se llama pecado. Yo siempre insisto en los grupos de Contigo, consejería, hospital, asilos. Todo lo que se hace está excelente, pero si no hacemos hincapié en que lo primero que necesitan es su salvación, todo lo demás es en vano. De nada sirve curarle a una persona el dolor cuando queda muerta en sus pecados. De nada sirve. De nada sirve ver un milagro de sanidad increíble cuando se va a morir algún día, quizás no de esa enfermedad, de otra, en delitos y pecados. De nada sirve. ¿Cuál es el principio de transformación? Mire lo que dicen aquí. Ya conmigo, alza los ojos. Hay gente que transformar. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer. ¿Cuál fue el mensaje? ¡Hey! Conocí a uno que me sacó todos mis trapos a la luz. Me dijo todo lo que he hecho. Pero ¿sabe qué era lo más importante de todo eso? Que aunque Jesús le dijo todo lo que ella había hecho, Él le reveló todo lo que Él iba a hacer, porque le dijo: yo soy Mesías, el que habla contigo. Y eso revolucionó el corazón de la mujer. Ahora, la mujer tenía un serio problema con el sexo masculino. 5 maridos. No sabemos si enviudó, no sabemos si la dejaron, no sabemos si la hermana era medio tóxica. Y pues, o sea, ya no era uno, eran 5, ¿no? Y a lo mejor, pastor, es que usted no la conoce. Mire que somos 4 los que podemos decirle, aparte de mí, cómo es la hermana. Y con el que está ni se quiere casar, porque no sabemos su contexto. Solo sabemos una cosa: que cuando ella fue transformada, fue a los hombres de la ciudad. Algo vieron en su rostro. Dijeron: no, esta no es la misma tóxica que conocemos. Esta no es la misma mujer desamparada que anda buscando amor, que anda buscando no sé qué esté buscando. Esta ya encontró lo que 6 de nosotros miserables no le pudimos dar. Esta ya encontró algo que también nosotros estamos buscando. Y les dijo: es que ahí hay un pozo de salvación, donde emana una fuente que salta para vida eterna a todo aquel que cree en él. Ahora Jesús, escucha bien, dice en el versículo 1 que, o en los primeros versículos, que le era necesario pasar por Samaria, no para salvar a la samaritana, sino para salvar a toda la ciudad. Pero Jesús dijo: yo no voy a hacer folleteo o alguna campaña. Basta con encontrarme a la persona más rota de la ciudad, componerla y que los demás miren lo que puedo hacer. Hey, tú y yo éramos esos rotos en los cuales la gente tiene que ver la mano del Maestro, como Él nos ha
transformado. Wayne Myers dice: si el evangelio no te ha cambiado, es porque aún no te ha llegado. Por eso necesitamos el principio de la transformación. Y está comprobado que mucha gente no cree en nuestro mensaje porque no cree en nuestra vida. Necesitamos volver a encontrarnos con Jesús y volver a hablar de lo que Él puede hacer. Que se rompa el espíritu mudo, ese espíritu mudo que no nos hace adorar, ese espíritu mudo que no nos hace hablar palabras de afirmación. Jesús liberó a un joven con el espíritu mudo y le dijo: espíritu mudo, sale él y no vuelvas nunca. Si algo no quiere el Señor que vuelva a tu vida, es la mudez espiritual. Entonces, ¿cómo activo este deseo? Cierro con esto. Jeremías capítulo 20, verso 9. Si puede pasar todo el equipo de alabanza. Obra baba shatalamaya masunta. Corria mandelelele baba quintili babash. Imbramaya masunta lema. Porque creo que esta puede ser la condición en la que necesitamos hoy pararnos. Jeremías, a causa de predicar el evangelio, estaba totalmente decepcionado de Dios y del evangelio, el mensaje. Y mire lo que dice Jeremías: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo hace unos días platicaba con una persona en un retiro pastoral y me decía: y dígame usted cómo lo llamó Dios. Y yo le empecé a platicar de niño, yo me andaba muriendo y me llevaron con el pastor y me consagró. Y ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo: el día que tú dejes de servirme, ese día te mueres. La única razón por la cual tú respiras oxígeno en esta tierra, la única razón por la cual tu corazón bombea sangre, la única razón por la cual inhalas y exhalas, es porque te dejé para que me sirvas. Pero a veces nos pasa lo de Jeremías: Señor, ya no quiero. Y el Señor nos dice, no nos dice nada. Simplemente hay un fuego metido en nuestros huesos que no podemos controlar. Familia, qué increíbles tiempos hemos tenido y los seguiremos teniendo, amén. Pero yo quiero ver el siguiente miércoles gente aquí que nunca ha escuchado el mensaje de salvación. Yo quiero ver el domingo gente, y miren que el domingo está llegando increíble cantidad de gente, pero ¿cuántos llegan? Porque han visto en ti la vida, la fe y la transformación. Es tiempo no de que la iglesia crezca, sino que la iglesia se multiplique. Y para que la iglesia se multiplique, la iglesia necesita reproducirse. Es decir, que lo que Dios ha hecho en ti se reproduzca en alguien más. Cuando alguien llega por esa puerta, ve iglesia cristiana, se mete y Dios la toca, la iglesia creció porque entró y Dios le tocó. Cuando alguien llega porque vio a Cristo en ti, la iglesia se multiplicó porque esa persona entendió que lo mismo tiene que suceder con ella, que así como ella vio a Cristo en alguien más, ahora Cristo tiene que ser visible en ella para que otros puedan creer. Y yo tengo un desafío para ti. Le hemos denominado el 4x4x4.
Estamos a casi 4 semanas de la campaña. Y yo quiero que tú en esta noche tomes un compromiso de orar por 4 familias. 4 familias. Durante 4 días a la semana, 4 minutos por cada familia. No está complicado. 4 familias, 4 días a la semana, 4 minutos por cada familia. Es decir, vas a orar cada día 16 minutos, 4 días a la semana durante las siguientes 4 semanas. Y vas a orar para que estas personas puedan ir al evento que vamos a tener aquí en la feria con Johan Todd. Pero ni les hables del evangelista, ni les hables de la rifa, eso es extra. Háblales del Dios que te ha cambiado a ti. Háblales del Dios que tocó tu féretro. Háblales del Dios al cual tú tocaste su manto. Háblales del Dios el cual cambió tu vida, cambió tu mirada y fue evidente. Pero antes de que les hables, 4 días, 4 semanas, 4 minutos. Durante los días obviamente les tienes que invitar, pero tú no dejes de orar 4 días por 4 familias, por 4 semanas, 4 minutos cada día por cada uno de ellos. Y el domingo igual les puedes invitar aquí. ¿Qué vamos a estar haciendo en estas semanas? Vamos a estar saliendo aquí al Iste con nuestra carpa de lumbreras todos los miércoles antes de la reunión. Vamos a estar teniendo reuniones de alcance. El siguiente domingo queremos tener un domingo de milagros. Pero ¿sabes qué necesitas traer? Gente que necesite creer, gente que necesite un milagro, gente que necesite el milagro de la salvación. A veces venimos, ¿de qué irán a hablar hoy? ¿El mensaje me irá a gustar? Será la mejor revelación. Escucha, la mejor revelación del mundo es esta: Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al 3er día y está buscando corazones con los cuales habitar. No hay mayor mensaje que ese. No lo hay. A veces queremos un mensaje que restaure mi vida y mi familia, pero nos olvidamos que ya tenemos el mensaje. Una vez una persona a mí me dijo: quiero recuperar mi familia, quiero recuperar, ¿qué tengo que hacer? Solamente le di una consejería y le dije: si tú te haces un discípulo de Jesús, tú vas a recuperarlo todo. Y el día de hoy lo ha hecho y lo ha recuperado todo, porque el mensaje es muy claro. El mensaje es muy claro: toma tu cruz, sígueme y niégate todos los días. Es muy claro el mensaje. Y es muy claro lo que tenemos que hacer: compartir, orar, servir, invertir en la salvación de otros. Amén. Deja de ser pollo. Alza tus ojos. Los campos ya están listos. Dile al que está a tu lado: no faltan 4 meses. No es para el fin de año, es ya. El tiempo de salvación es ya. Y yo quiero pedir, si tú eres de aquellos que van a asumir el compromiso, 4 por 4 por 4, pasa aquí al frente.